Hey, ¿cómo está mi gente? Bienvenidos de nuevo a Deniros Cars. Hoy estamos en Paulina Automóviles. Yo creo que has visto más de un video realizado por mí con este Händler en Alemania, que es un compraventa de coches que tiene unos coches wow, tremendos. Acabo de grabar unos cuantos shorts, te voy a dejar una lista mía de shorts si no lo has visto por ahí, pero hoy te quiero presentar un modelo exclusivo que ya no quedan muchos en el mercado. Sí, me parece un coche interesante, a pesar de ser un poquito, digamos, clásico, ¿vale? Voy a girar la cámara y ya te presento directamente a ver qué es lo que tienen las últimas novedades de coches por aquí. Algunos creo que ya lo han visto, que están por ahí detrás. Así que vamos a empezar y vamos a hablar un poquito de los coches y sobre todo vamos a hablar de este coche en especial que a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, os voy presentando. Este es el GT e-tron eléctrico. Tiene buena pinta. No soy un fan de coche muy eléctrico, pero las cosas como son. La verdad que en este color me parece un coche muy especial y muy bonito. Tiene una forma excelente y además es muy ahorrador en cuanto a la energía. Bueno, aquí tenemos un V8 biturbo de la Mercedes, ¿vale? Que es otro modelo muy especial, un C63S. Performance no está nada mal y tiene ese trasero que a mí me gusta, hombre. ¡Buah! Con esos tubos de escape, wow, la verdad que se ve muy chulo. Y bueno, pues por aquí tenemos también otro coche interesante que es más para la familia. Es un Porsche Panamera. Tiene buen look y es muy confortable. Es el hybrid, es el modelo hybrid. A ver cuántos kilómetros tiene este coche. Vale, 472 caballos. Vale, 104.000 kilómetros. Tiene algo. Pero este coche sí que me enamoró. Buah, miradle vosotros también. El M2. Qué look crazy tiene este coche. Es que eso es fibra de carbono, papi. Chulo. Mirar con este spoiler, wow, lo grande que es que es impresionante. También había hecho unos cuantos shorts sobre ese coche, así que escribe mi nombre en el buscador de Google y pon BMW M2 Competition Shorts de Deniros Cars y ahí lo vas a encontrar. Bueno, aquí tenemos un M5 Cabriolet y más adelante tenemos otro coche que es para toda la familia, que es brutal. Mirar este S6, ¿vale? Del 2019, que tiene una pinta excelente. Es que es la folia, como está hecha, como lo podéis ver, en dos partes. Una parte es roja y otra parte es negra. Pero este es mi coche, señores. De este coche vamos a hablar hoy, que ya no quedan muchos en el mercado. Mirad los tubos de escape. Algunos de vosotros, si sois BMW fan, lo vais a saber por el tubo de escape. Vale, os voy comentando sobre este coche. Es un coche que ya no se fabrica, ¿vale? Pero sigue estando muy bien valorado en el mercado. Bueno, pues aquí tenemos el Alpina B3 3.0 biturbo, ¿vale? Del año 2010. La verdad que es crazy. No sé, pero a mí me encantaría tener algo así en el garaje. Es como ya... No puedes llamarlo clásico, pero de todas formas es un coche que ya no lo encuentras fácilmente, que queda más para coleccionistas de BMW que le gustan este tipo de coches. Así que, bueno, vamos a pasar para el interior de este coche. A ver qué tal. Es que es chulísimo. Me puede decir lo que queráis, pero este coche sí que queda súper mega chulo. Lo vamos a arrancar. Y lo que más me encanta ¿cómo se llama? De Alpina, que es como muy personalizado el coche. Mirad los detalles que tiene. A pesar de ser de 2010, sigue estando súper en forma. Mirar por aquí, como antes como tenían el cockpit BMW con el GPS y todo eso. Es que es una unidad muy especial. Vamos a pisar el freno. Vamos a arrancarlo. Y es que, wow, es chulo.
Vamos a pasar al compartimiento del motor. Vamos a abrir el capó y lo vamos a mirar a ver cómo se ve. Es chulo. De aquí lo abrimos. Cómo suena el coche, la verdad que es, mirad, Alpina Biturbo, el logo de Alpina, ya no pone Empower ni nada de eso, porque ya como bien lo sabéis, Alpina es el único constructor tuner de BMW. Muy chulo, desde luego. Vamos a cerrar el capó y lo vamos a acelerar un poquito, a ver qué tal. Wow, chulo, man. Desde luego. No soy muy BMW fan, os lo reconozco, pero una unidad en Alpina la verdad que sí que me gustaría tener, aunque sea en el garaje. Bueno, aquí lo tenemos en parking, todo bien. Lo vamos a acelerar un poquito. Qué interior más chulo. Este detalle también de Alpina me encanta. En la parte de atrás es que se le ve muy chulo. Da igual por donde lo pongas, este coche sigue estando en perfectas condiciones después de tantos años. Con sus luces de atrás, los tubos esos de escape que son muy chulos. Tienen otra forma, y ese es el sonido de Alpina auténtico, que hoy en día ya no lo encuentras. Bueno, muchos de vosotros que no entendéis de qué se trata, solamente cuando vais a ver un BMW con estas llantas, esas son las llantas que usan los Alpinas, ¿vale? De la BMW. Y por aquí, bueno, tenemos un 300 SL. Más adelante tenemos un Audi RS5. Esta también es una máquina de Audi, la verdad que muy chula. 450 caballos, es brutal. También lo llevé en Autobahn a top speed. Yo creo que logré los 300 por hora o algo así con ese coche. Y este coche me falta por probarlo en Autobahn en un top speed, a ver de qué se trata, de la velocidad que puede alcanzar este coche. Y bueno, pues por aquí tenemos una AMG, pero de los modelos más antiguos, un Formatic de la clase A45. La verdad que también lo que me gusta de este coche es como es mate, pero es mate de fábrica. La verdad que chulo. Tracciona las 4 ruedas, se le ve bonito. No es bonito, sino que más bien performante. Una A45 AMG Plus. Así que nada, fans míos, espero que os haya gustado el review de hoy de Niros Cars. Suscribiros a este canal, dejar vuestros comentarios, compartir el contenido. Si tenéis alguna duda, siempre me podéis dejar comentarios, y os agradezco si os vais a suscribir a mi canal y compartir el contenido con otra gente, tanto vídeos como shorts. Muchas gracias y nos vamos a ver en el próximo review de Niros Cars. Cuidaros mucho. Chao.